Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Qué gusto que estén con nosotros aquí en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Les damos la cordial bienvenida a este eventazo que tenemos el día de hoy y con el cual arrancamos también aquí en la Universidad de Colima con estos eventos mensuales que se van a tener y se van a realizar ahora ya de forma pues casi permanente que vamos a tener. Y bueno, vamos a empezar para darle la bienvenida también a las personalidades que nos acompañan. Sobre todo, iniciamos con el presidio, al maestro y escritor anfitrión, que estamos ahorita engalanados con su presencia, al maestro Manuel Godina Velasco, para quien pido un fuerte aplauso. También está con nosotros el doctor y rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, Ramón Núñez de la Mora. Además, se encuentra con nosotros el maestro Jorge Armando Vargas Vázquez, para quien pido un aplauso. Es el representante del Ayuntamiento y director de Desarrollo Humano. Se encuentra en el presidio el doctor Carlos Valdés Alcázar, quien es el moderador de este evento. Entre las personalidades también que se encuentran en esta tarde, pues quiero agradecer la presencia del contraalmirante Marciano Valdés y su esposa, quien es capitán del puerto de Manzanillo, que vienen llegando aquí, hacen entrada triunfal también. Tenemos todo fríamente calculado aquí en el timing, estamos pero muy bien a tiempo. Y bueno, también decirles que nos acompaña, está con nosotros la senadora Gabriela Benavides, quien es senadora de la República, para quien pido un aplauso. Además está Andrea Naranjo Alcaraz, quien es presidenta de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Colima. Entre las personalidades que se encuentran el día de hoy, pues decirles que está con nosotros también la señora Angélica Arias y su esposa, para quien les pido también un aplauso. El maestro Salvador Silva, quien es el editor del libro que el día de hoy presentamos. Se encuentra con nosotros la regidora Melissa Hueso. También está con nosotros el señor Javier González Viveros. Al señor y parte miembro de ACIMAN, expresidente de ACIMAN, Margarito Tobar Laurel. Se encuentra con nosotros Mireya Gutiérrez Martínez, de ACIMAN también. José Luis Solano Mendoza, parte de integrante de ACIMAN. ACIMAN trajo varios representantes que nos da muchísimo gusto ver, y también se encuentra con nosotros la señora María Trinidad Cruz Gomor. Está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Castro Palomino, quien es presidente de Coparmex. Se encuentra con nosotros Giselle Guzmán, quien viene por parte de APROCEMAC. Está esta tarde con nosotros también Aurora Quiroz, quien es consejera del INPLAN. Leticia Ávila, también integrante de ACIMAN, para quien pido un aplauso, por favor. El señor Francisco Santana, de Contecom. Así como también se encuentra con nosotros la maestra Patricia Rivera, quien es secretaria del sindicato de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Está el día de hoy con nosotros el maestro y escritor Abelino Gómez. Y bueno, darle las gracias al personal docente, a los maestros administrativos y sobre todo a los estudiantes que están el día de hoy con nosotros.
reconocer aquí al doctor Adrián Tintos, quien es secretario académico, y la maestra Lina Tapia, para quienes también pido un aplauso. Y qué gusto ya poder reunirnos también en este tipo de eventos, en eventos culturales, en eventos en donde vamos a estar entre amigos, hablando de este libro, de escritores también de gran importancia, no nada más en nuestro municipio, en nuestro estado y en el país, con una trayectoria increíble y muy amplia. Y bueno, déjenme decirles que el día de hoy tenemos toda la intención de que sea una tarde muy amena en donde también podamos hablar y sobre todo reconocer el trabajo, el arduo trabajo que se ha hecho en este importante libro que es un referente. Con esto comenzamos, le paso también el micrófono al moderador. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este bonito evento cediéndole la palabra al doctor Ramón Núñez de la Mora, anfitrión y rector del Rodeo. Muy buenas tardes, noches. Les agradecemos especialmente su presencia aquí, su presencia de cada una y de cada uno de ustedes que nos hacen el favor de estar aquí. Enaltece el propósito nuevo de esta universidad en su relación con la cultura, con la ciudad, con la gente, con la comunidad de la ciudad Puerto Región de Manzanillo. Muchas gracias por venir. En estas palabras introductorias que no son las del comentarista, deseo precisar simplemente dos puntos. Uno, explicarles que los acontecimientos de la madrugada pasada o de la mañana de este día en las ciudades de Colima y Villa de Álvarez han impedido, aunque nos platicó que haría todo lo posible por llegar, han impedido hasta este momento la presencia de la gobernadora, que tenía todo previsto para estar con ustedes, para estar con nosotros en este evento, pero explicablemente no puede hacerlo. El segundo punto, y a quien, por cierto, aprovechamos estar en el micrófono y en estas horas para enviarle un saludo de solidaridad, un envío de las mejores vibras y exhortaciones por el mejor desempeño en este momento de decisiones políticas, privadas y públicas frente a estos lamentables y muy dañinos acontecimientos. Le mandamos un saludo muy respetuoso y cariñoso a la gobernadora. El segundo punto es muy breve también, es explicar el porqué de este evento. En la Universidad Tecnológica de Manzanillo, donde desde recientemente hemos iniciado una permanente ronda de reuniones de trabajo, críticas y autocríticas, repito, críticas y autocríticas del desempeño institucional de la universidad en los últimos 14 años, que son los que lleva de fundada, hemos hecho análisis muy profundos, los compañeros directivos, los trabajadores, los profesores e investigadores, y a ellos en el análisis crítico y autocrítico simplemente me he sumado con el favor de ellos para estar conscientes que la universidad en la etapa de 14 años pasada ha cumplido con una importante labor de formación de cuadros profesionales para los mercados laborales de la ciudad y el puerto de Manzanillo. Pero reconocemos que hace mucha falta actualizarla. Hay mucho por hacer para fortalecerla como institución y nos hemos dado a la tarea autocrítica y constructivamente de emprender un programa de trabajo en dos grandes estrategias. Una de reingeniería institucional y una segunda de relanzamiento académico. En ello estamos trabajando fuertemente toda la comunidad universitaria. Tenemos
grupos de acciones por cada una de las estrategias de alrededor de 40 acciones, que desde luego no voy a mencionar aquí, no es el evento para ello, pero precisamente en estas dos estrategias se circunscribe la de buscar acercar más la universidad a la comunidad de Manzanillo, a la ciudad, a las colonias, a los barrios, a los grupos sociales, y no como ha venido ocurriendo ahora, preeminentemente, mayormente a la economía del puerto. ¿Es malo? No es malo para nada, ¿no? Gracias a esta vinculación de formación de cuadros para que sean empleados en las empresas del puerto, es que tanto la universidad se ha venido sosteniendo en la labor y misión de formar cuadros, y las empresas han venido contratando profesionales más o menos formados. Pero creemos que esta vinculación empresarial con las empresas debe fortalecerse, pero sobre todo y también la vinculación con la sociedad. Y en este marco de desarrollar esta relación con la ciudadanía, con las comunidades, con las partes rurales, con la investigación, porque hasta ahora no hacemos investigación y tenemos programado hacerla. En este marco de esta nueva relación que inauguramos, se ubica este evento, este tipo de eventos, y es el primero, y nos honra hacerlo por primera vez. Será continuo y permanente, periódicamente, cada semana o cada 15 días, pero nos honra hacerlo presentando el libro de nuestro amigo Manuel Godina Velasco. Era esa la intención de esos dos puntos, simplemente introductorios, y damos paso al desenvolvimiento de la orden del día del evento de presentación del libro. Muchas gracias. Me voy a permitir leer la semblanza del maestro Manuel Godina Velasco en esa presentación del libro 200 años de México Independiente. Manuel Godina Velasco, originario de Manzanillo, es profesor normalista de educación primaria, licenciado en educación media con estudios de posgrado en especialidades de educación rural y educación de adultos, en instituciones internacionales formadoras de especialistas. En 1964 fue campeón de oratoria del concurso estatal de oratoria de la Revolución. A nivel del estado de Colima, trabajó como maestro de primaria en comunidades de Islaucán y Tecomán, en la ciudad de Armería, y como profesor de secundaria en Villa de Álvarez. A nivel nacional, como funcionario de la SEP, fue coordinador nacional del programa de escuelas rurales unitarias, director de servicios educativos en el medio rural, subdirector general de educación de adultos, subdelegado general de la SEP en los estados de Querétaro y Guanajuato, delegado general del Instituto Nacional de Educación de Adultos, INEA, en el estado de Jalisco, oficial mayor de la Academia Mexicana de la Educación. También fungió como subsecretario de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán. A nivel internacional, se desempeñó como especialista de la UNESCO en Educación de Adultos y Educación Rural para la América Latina, con sede en el CREFAR. Es miembro del número de la Academia Mexicana de la Educación, miembro de la Federación Latinoamericana de Educadores de Adultos, socio de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Preside el Círculo de Analistas Políticos Colimenses y es presidente del capítulo Colima del Club Primera Plana. En el ámbito humanista y de solidaridad social, preside la Asociación de Cuidados de Adultos Mayores. Como periodista, recibió en el 2019 el reconocimiento del prestigiado Club de Periodistas Primera Plana por sus 55 años de comentarista de prensa. Es comentarista del periódico El Noticiero, Diario de Colima y Revista Hermes. Como autor de libros, lleva en su haber la edición de 23 libros propios y 9 de autoría compartida. El Congreso del Estado de Colima en el 2017 le otorgó reconocimiento por su destacada labor en el campo de la educación, el periodismo y la cultura, y por su aportación a la historia de Colima, especialmente por la edición de su libro Colima, Estado Libre y Soberano, a 160 años de su elección. Entre sus numerosas obras destacan El desarrollo de la educación de adultos en México, Morelos y la Constitución de Patzingán. Es coautor de la obra enciclopédica de 6 tomos, México, sus revoluciones sociales y la educación. En esta ceremonia de cultura e historia
escuchemos los comentarios de Manuel Godina en relación con el texto de su obra. Les quiero comentar que Manuel Godina tiene 3 pasiones que les quiero compartir. La primera, pues ya saben, escribir. Le apasiona escribir, principalmente artículos, comentarios y obras. Está sumergido en la historia, en los estudios. La segunda de sus pasiones es hablar. Escuchamos que fue campeón nacional de oratoria. Y la tercera, no se las puedo decir, pero ya se lo imaginan. Ustedes, Manuel Godina Velasco. Bien, primeramente agradecer este auditorio abarrotado de gente muy distinguida, de gente del sector académico, de gente muy relevante de Manzanillo y del estado de Colima. A todos, muchas gracias por su grata presencia en esta ceremonia cultural. El libro que hoy se presenta ante ustedes lo escribí yo para conmemorar los 200 años de la independencia de México, los 200 años de la consumación de la independencia. Y precisamente lo terminé, ese fue mi propósito, mi objetivo, terminar, darle el último teclazo a la computadora el día 28 de septiembre del año pasado. ¿Por qué el 28 de septiembre? Porque hay un error histórico. El 27 de septiembre dicen, es la consumación de la independencia. No, es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Se acabó la guerra de independencia, sí, pero el día 28 de septiembre es cuando se firma el acta de independencia con el último de los virreyes, que era O'Donoghue y Iturbide, y los que participaron en estos últimos capítulos. Lo terminé el 28 de septiembre del año pasado. Por razones editoriales, pues se prolongó la impresión del libro. Y pasados esos meses, dediqué el libro a 3 grandes y queridos amigos míos. A José Guillermo Ruelas Ocampo, gran jurisconsulto, historiador, maestro del Derecho Constitucional, académico de la Universidad de Colima, que fue el prologuista de 5 de mis obras. Una de ellas la venimos a presentar aquí cuando nuestra amiga, ahora senadora Gabriela Benavides, estaba al frente de la alcaldía, y en un abarrotado auditorio ahí tuvo su magnífica disertación, como era su costumbre, José Guillermo Ruelas Ocampo y otro doctor en Derecho, que fueron los que aportaron mucho para ese libro de El Estado Libre y Soberano de Colima, del que soy autor. Entonces, en primer lugar se lo dedico a ese gran amigo mío, Ruelas Ocampo, que fue prologuista y me hizo el prólogo de 5 libros. En segundo lugar, le dedico a su memoria este libro a un gran, añejo amigo y querido amigo mío, padre de este joven que está a mi lado, que es Carlos Valdés Ramírez. Con Carlos Valdés Ramírez nos conocimos desde el año 1961 en Colima. Nos iniciamos en el periodismo juntos, haciendo un pequeño periódico artesanal al que le pusimos por título el Tribuna Libre. Entonces, con Carlos comenzamos estas hazañas del periodismo. Él se dedicó de tiempo completo y entregó su vida, su pasión y su tiempo a la tarea periodística. Yo solamente como comentarista, durante todo ese tiempo, no he dejado de escribir comentarios
para un medio o para otro medio. Sin embargo, la tarea absorbente del periodismo es de 24 horas. Así lo tuvo Carlos Valdés Ramírez. También le dediqué, desgraciadamente, la pandemia nos quitó a grandes amigos. Otro gran amigo, integrante, así como Carlos Valdés Ramírez, del Club Primera Plana y del Círculo de Analistas Políticas, Manuel Sánchez de la Madrid, director del Mundo desde Colima. Por cierto, mañana cumple un año de fallecido Manuel Sánchez de la Madrid. Entonces, en su memoria también le dedico esta obra a esos tres grandes amigos míos. El libro habla no de los pasajes cronológicos detallistas como todos los historiadores que hacen tratados sumamente compendios de la historia. No. Este es una visión panorámica retrospectiva de cómo se construyó este país, es decir, cuáles fueron la visión que tuvieron los actores diversos en las épocas en que participaron para ir estableciendo la gobernanza de México. Y así comenzamos con que al principio, durante la conquista, en el año de 1519, entran los españoles, se apoderan y viene la caída de la Gran Tenochtitlan. Y entonces, pues, los españoles comienzan a irrumpir en la gobernanza de México, se apoderan de las culturas prehispánicas y dura esa etapa que no hallaban por dónde comenzar, porque era un capitán general, Hernando de Cortés, pues era una capitanía, él traía un montón de soldados a sus órdenes, pero no tenía una estructura de gobierno. Y 40 años después, entonces, a partir de 1560, comienzan a surgir los primeros elementos de la gobernanza en México, en la Nueva España. Y entonces ellos establecen las encomiendas. Y hay dos grandes encomiendas en la Ciudad de México y en Guadalajara. Pero ya habían pasado 60 o más años de la llegada de los españoles. Comenzaron a ensayar una serie de opciones diferentes. Aquí vale la pena hacer un paréntesis porque recordamos que a la llegada de los españoles a suelo mexicano ahora, pues fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Y aunque en el trayecto hacia la Ciudad de México fundaron algunas poblaciones menores a los que ellos le llamaban villa, siempre decían villa en lugar de ponerle pueblo, ranchería o cualquier otro nombre, le denominaban villa. Entonces fundaron 3 o 4 de pasada, pero luego se vienen rumbo al occidente y entonces viene la conquista de Colima en 1525, que acabamos de pasar los 499 años de la fundación de la primitiva villa de Colima en la población de Cajitlán, población indígena, de ahora municipio de Tecomán. Vamos a celebrar los 500 años, el 1523, de la fundación de esa primera villa de Colima, que yo digo, si fundaron 5 o 7 villas en ese trayecto desde Villarrica de la Veracruz hasta Colima, para mí solamente 3 son las que valen la pena: Villarrica de la Veracruz, la Ciudad de México y Colima. Después surgieron Morelia, Guadalajara, Torreón, Nuevo León, todas las que ustedes me digan.
Entonces es una gran significancia para nuestro estado de Colima que haya sido una de las más importantes villas que hayan establecido los españoles en tierras mexicanas. Esto lo hizo Gonzalo de Sandoval y es una historia ya muy conocida. La primera forma de gobierno que puso en marcha España, copia fiel de lo que hacían allá, pues pusieron los ayuntamientos. Entonces crearon las alcaldías y entonces en Colima ya había una alcaldía con regidores como lo tenían en España. Fue una copia del modelo español. Esto permaneció durante 300 años, pero antes ensayaron varias formas de gobierno, una de ellas que permaneció por mucho tiempo, el virreinato, la figura del virrey, que se crea en 1535 y que era debajo de la autoridad del rey. A lo largo de los 300 años se ensayaron pues muchas formas de organización política, modificándolas según las circunstancias. La palabra México como tal comenzó a irse utilizando progresivamente por varios escritores. Entre ellos destacaron Francisco Javier Clavijero y Egara y Eguren, que desde 1700 comenzaron a hacer ensayos sobre el territorio mexicano. En 1786 se crea entonces la Real Ordenanza de Intendentes para organizar el gobierno nuevohispano y para disminuir el poder del virreinato, porque habían surgido muchos problemas con los virreyes. Entonces se crea la Real Audiencia de México. Para entonces los españoles criollos estaban en franca inconformidad y rebeldía con los españoles peninsulares. Los españoles criollos son los hijos de españoles que nacieron en nuestro territorio. Los peninsulares eran los que venían de allá y tenían un cargo acá. Los primeros brotes de la independencia de México se dan en 1793 en Guadalajara. Allí un grupo de criollos quieren sacudirse a los europeos, pero fracasan en ese intento. ¿Qué fue? Por eso digo yo, los hechos de la historia son circunstanciales. No es porque haya un plan eslabonado y progresivo y con fechas para hacer tal o cual cosa, no. Las circunstancias son las que determinan la historia. Y así determinaron la independencia de México y la insurrección, el hecho de que en España haya surgido un conflicto entre padre e hijo de Carlos IV con Fernando VII. Y en esa discusión de quién era el que debía de ser, abdica el padre en favor del hijo. Pero Napoleón Bonaparte, que ya venía conquistando muchos territorios de Europa, pone su mira en España y entonces envía a su hermano, se apoderan de España, el hermano José Bonaparte, al que lo apodaban Pepe Botellas porque era muy aficionado al alcohol. Entonces, en 1808, el 2 de mayo, los madrileños se rebelan. ¿Cómo vamos a depender de un extranjero francés y de un borracho? Entonces comienza la insurrección ibérica contra la hegemonía francesa. Estas noticias, acuérdense que todo era por barco, llegan en carta a finales de junio, principios de julio de 1808 a Veracruz y a la Ciudad de México. Y entonces esto anima a muchos españoles, entre ellos a varios de Valladolid y Morelia, quien los encabeza José María Obeso,
y Mariano Michelena en 1809. Ya había pasado casi un año de la rebelión de los madrileños. Entonces comienzan, pero también fracasan en este intento. Y es cuando la corregidora doña Josefa en Querétaro y Allende, Abasolo y otros de los próceres independentistas comienzan a hacer presencia para hacer un plan que iba a estallar el movimiento de independencia en diciembre de 1810. Pero luego después lo acercan a noviembre, finalmente lo descubre y entonces pues ocurre que la noche del 15 de septiembre van con el cura de la parroquia de Dolores y le dicen que los habían descubierto, tañe la campana, viene el grito de Dolores y entonces comienza la insurrección en México que Hidalgo enarbola en ese momento. Hubo muchos errores de Miguel Hidalgo. Nadie le puede quitar a Hidalgo la gloria, pues de haber iniciado el movimiento de la independencia. Por eso se le denomina o se le nombra como el padre de la patria. Sin embargo, comete muchos errores tácticos de la guerra de independencia. Se regresa a Guadalajara después de haber llegado al Monte de las Cruces y iba a tomar con 80,000 gentes que lo acompañaban en la Ciudad de México, pero tiene el temor de que aquello se convirtiera en una verdadera carnicería y una destrucción de comercios y entonces se regresa por el Bajío a Guadalajara. Hidalgo tenía a José María Lisiaga, que era su secretario particular, era una gente preparada con el grado de licenciado, y entonces él comienza a influir en Hidalgo para que Hidalgo emita el primer decreto el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, aboliendo la esclavitud, que no tuvo efectos porque nada más lo emitió en Guadalajara. De ahí vienen los problemas del puente de Calderón, la huida hacia el norte, los aprenden en Acatita de bajar y le encomienda entonces a su secretario particular: te vas a Morelia y vas a buscar a Ignacio López Rayón, a José María Lisiaga y a José Sisto Verduzco, y establecen la Junta de Zitácuaro. La Junta de Zitácuaro fue la primer forma de organizar un gobierno de la independencia. Pero ocurre que no funciona. Tienen entre ellos muchas dificultades. Invitan a Morelos, pero Morelos nunca quiso participar y les dijo desde Puebla: a ver, quitémosle la careta al movimiento de independencia. No hablemos de que le vamos a respetar el trono o de que le vamos a restituir el reinado a Fernando VII. No. Debemos de hacer un país independiente que nada tenga que ver con el rey de España. Ya Morelos tenía en su mente una gran visión de estadista y de estratega militar. Bueno, como no le hacen caso los de la Junta de Zitácuaro, él entonces decide convocar al Congreso de Chilpancingo. El día 13 de septiembre de 1813 comienzan sus trabajos y en Chilpancingo. Y entonces es donde viene ese maravilloso documento llamado Sentimientos a la Nación, que la verdad es una verdadera obra jurídica, social y política de Morelos. Era un gran visionario. Para mí, el más grande de los actores de la independencia, sin lugar a dudas, José María Morelos. Entonces, se va a Patzingán huyendo y promulga la primera constitución el 22 de octubre de 1814. Recuerdo que cuando
Miguel de la Madrid inicia su campaña a la presidencia de la República. Su primer evento fue precisamente en Apatzingán. Y a otro día se viene a Colima a iniciar su campaña política. El Congreso de Anáhuac, la Constitución de Apatzingán, siguen adelante, siguen con altibajos la guerra de independencia hasta que culmina con ese encuentro de Iturbide y Guerrero que finalmente hacen posible la entrada del ejército trigarante y la firma del acta de independencia en septiembre 28. Las ansias de poder de Iturbide lo hacen cambiar lo que había acordado. Y entonces él, en lugar de respetar lo que habían establecido en ese plan de las tres garantías, instaura el primer imperio mexicano y se declara emperador. Pero los liberales mexicanos y los intelectuales que participaban en el movimiento no le permiten esto, lo quitan como emperador y entonces surge. Convocan a la primera constitución en 1824, eligen diputados, viene el Congreso Constituyente y entonces surge México en 1824 como República Democrática Representativa y Federal, con los tres poderes, la división de los poderes, que ya Morelos la había concebido en los sentimientos de la nación. Entonces, aquí se da la primer forma de gobierno, República Democrática Representativa Federal y Popular. Sin embargo, las guerras intestinas, los intereses, las facciones internas, pues siguen su curso. Llega López de Santana, Antonio López de Santana, y entonces él borra de un plumazo los efectos de esa constitución y crea un sistema nuevo que finalmente nos llevó a la hecatombe territorial, porque con todas esas divisiones, México en 1848 pierde la mitad de su territorio. Viene ese gran patriota mexicano Benito Juárez impulsando las leyes de reforma, las promulgan, se establece la Constitución de 1857, la Iglesia decreta que aquel que juramente esa Constitución fuera excomulgado. Y entonces los conservadores vienen atacando al grupo de gobierno juarista porque al abdicar el que estaba de presidente en ese tiempo, por disposición de ley le corresponde entonces a Benito Juárez, que era el presidente del Poder Judicial, asumir la titularidad del Poder Ejecutivo. Y en esa huida vienen los colimenses, le damos abrigo en la ciudad de Colima el 25 de marzo de 1858 y los manzanillenses lo despiden aquí el día 11 de abril de ese mismo año para que continuara con su periplo y su travesía, regresaba a México y después de la invasión de los franceses viene el triunfo de la República en 1867. Se consolida el país. Esto es lo que describe el libro. Todas estas formas de gobierno, más que las circunstancias, las formas de gobierno. Ya viene la tranquilidad con el gobierno de Juárez y los 33 años de Porfirio Díaz, y viene un nuevo movimiento que es la Revolución Mexicana, donde vienen las asechanzas de nuevo y los Estados Unidos invaden, acuérdense de la
invasión armada a Veracruz en 1914. Las acechanzas para la independencia de México han estado presentes durante todo el tiempo. Por eso ahora a nosotros, los mexicanos de ahora, nos corresponde seguir unidos, luchando por esos ideales que costaron tanta sangre, tanto sacrificio y que hicieron posible este país en el que ahora nosotros vivimos y el que queremos tener sólido, progresista, en un mundo globalizado, dentro del gran concierto de las naciones, que México siga brillando en su intensidad como un país libre, independiente, próspero y pacifista, como ha sido siempre desde la época de la independencia, el objetivo fundamental de este país al que todos amamos, que es México. Ese es el espíritu, ese fue el objetivo de hacer el libro, de escribir este libro, y es un homenaje personal que yo hago a los 200 años de haber conseguido la verdadera independencia, 200 años de México independiente. Les agradezco a ustedes su atención y pues ojalá tengan oportunidad de leer los pasajes de este libro, que tiene una lectura fácil y yo creo que les va a gustar el desarrollo del libro. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes. Ya mi voz no me ayuda mucho por tanto hablar, pero bueno, hacemos el esfuerzo. Muchas gracias. Queremos dar la bienvenida también a la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Queremos dar la bienvenida al señor Francisco Hueso, que se encuentra con nosotros. También está el licenciado Roberto Nieto Carrasco, quien es presidente de ACIMAN. Aquí nos acompaña también la licenciada Lucero Sánchez Romero de ACIMAN. Y, por supuesto, está con nosotros Jonathan Torres de la Mora, secretario de Coparmex. Les damos la bienvenida a la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Y qué placer también estar aquí con todos ustedes, el señor Manuel Godina, toda una institución, y sobre todo va a ser un deleite leer esas líneas que con tanto cariño, tanta pasión y entrega le ha puesto a cada página que tienes. Vamos a continuar el programa. Ahora voy a leer una pequeña semblanza del doctor Ramón Núñez de la Mora. Su formación académica es una licenciatura en Economía en la UNAM, Facultad de Economía, tesis La Reestructuración Mexicana. Tiene un diplomado en Localización Industrial y Parques Industriales también en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y Planeación Urbana en la UCLA. También un doctorado en Planeación Urbana y Regional en la UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles. En su ejercicio profesional, como economista y como urbanista, ha desempeñado cargos de alta dirección gubernamental en instituciones federales como la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente, en la banca financiera y en los bancos Banca Cremi, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal. También del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Igualmente ha sido funcionario directivo en los gobiernos estatales de la Ciudad de México, Colima, Oaxaca y Durango. Asimismo, ha participado intensamente en la sociedad civil y en la academia. En la sociedad civil ha ejercido como presidente del Colegio de Economistas de Colima, presidente fundador del ONG, CESES, Consejo Estatal de Concertación Económica y Social, presidente fundador de la ONG Ipson, Damnificados y Voluntarios en Solidaridad, y fundador y coordinador del Colegio Directivo de la ONG MAMD, más allá de partidos y elecciones. En las actividades académicas, profesor en la Coordinación de Investigaciones Económicas y Sociales, área Estado Mexicano, de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador académico del Simposio sobre Metrópolis y Desarrollo Regional Internacional, organizado por la UCLA, el Colegio Mexiquense y el Colegio de la Frontera Norte, Monterrey, Nuevo León. Secretario técnico del Seminario Ciudad de México, Metrópoli y Región Centro, la Gobernabilidad y el Desarrollo, organizados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Secretario técnico del Foro Internacional sobre Gobiernos Metropolitanos.
también organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, director de Estudios Regionales para México y América Latina de PROFMES, International Consortium of Residents of México, actualmente rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Y también le pregunté cuáles eran sus pasiones. Bueno, entre sus pasiones está, como ya lo vieron, el de ayudar a los demás, el de compartir el diálogo con las personas y principalmente la enseñanza, sin dejar a un lado la economía. Y como reto, la vinculación entre el puerto y la sociedad, esa vinculación que se requiere en cuanto a la comunicación para establecer esos vínculos que ya son necesarios establecer. Bueno, les dejo el uso de la voz al doctor Ramón Núñez de la Mora. Muchas gracias. Muchas gracias. Dedico el presente análisis a la memoria de mi ínclito y directo amigo Manuel Sánchez de la Madrid, singular analista político y literario colimense. Su insigne y culta presencia espiritual aquí honra espléndidamente este coloquio. Me he permitido, pensando en esta presentación con la mayor responsabilidad, escribir lo que voy a presentar. Lo he hecho en dos partes. Una parte sobre Manuel y otra parte sobre el libro. Y como el que piensa al escribir lo hace mejor que simplemente improvisando, o al menos es mi caso, me voy a permitir darle lectura. Sobre Manuel. Hablar de Manuel Godina Velasco es para mí hablar de participación ciudadana, compromiso social y vocación historiadora. Con Manuel Godina he tenido el privilegio de confluir en la promoción de proyectos ciudadanos de interés público, lo cual nos ha permitido abrir brechas de acción y cooperación ciudadanas y, sobre todo, tejer una gran amistad que atesoro y fertilizo. Conocí a Manuel Godina en las lides compartidas del activismo ciudadano, en la naciente sociedad civil colimense de inicios de los años 90, al ritmo que nos marcaba la construcción de una ONG apartidista, el famoso CESES, el Consejo Estatal de Coordinación Económica y Social, así llamado, cuyo mérito es haber abierto un canal civil no corporativo para la participación de los ciudadanos y las comunidades en los procesos de la planeación del desarrollo regional y local. Precursor en su tiempo, este canal, el CESES, abrió efectivamente las puertas institucionales a los proyectos y visiones de la ciudadanía y la sociedad civil colimense, frente al canal oficial, conocido por muchos de los que están aquí presentes, el famoso COPLADE, cuya creación en los años 80 había sido fallida. Y en esta apertura vía el COPLADE, el CESES, Manuel Godina destacó por su liderazgo y su visión crítica, propositiva y documentada. Posteriormente, en el segundo quinquenio del presente siglo, Manuel y su servidor volvimos a converger en la misma veta de activismo ciudadano, esta vez bajo el paraguas de una organización tractora o think tank, también apartidista, que fue llamada Más allá de partidos y elecciones, MAPE, dedicada a articular plataformas de acción profesional ciudadana
en favor de la planeación del desarrollo y la gobernanza del Estado, y cuyo aporte fue crear mecanismos de coordinación en la sociedad civil que permitieran diseñar propuestas ciudadanas de política pública, las cuales han venido siendo aplicadas por sucesivos gobiernos estatales. Y en esta exploración técnico-política, desde la ciudadanía, aquí también Manuel, mi amigo Manuel, sobresalió por su talento político para la conciliación y el facilitamiento, y por su claridad cardinal para el análisis político. En estas dos experiencias, retadoras desde todo punto de vista técnico, político y ético, e inclusive riesgosas para la seguridad personal, la actuación de Manuel se singularizó por su pulcro e intachable caminar sobre franjas, fronteras y linderos políticos, deslizadizos en sí mismos, en los que es común observar flaqueza, omisión y discrecionalidad en las relaciones entre representantes sociales y servidores públicos. Aún en esos tiempos, eran tiempos de la clásica etapa nacional conocida como posrevolucionaria, denominada por la vieja dinastía partidista PNR, PRM, PRI, que no era un partido político en el sentido democrático occidental modernista, sino un departamento oficial de montajes paraelectorales, escenificado en parte para neutralizar y sofocar todo avance hacia la maduración civil electiva, así como también para legalizar a toda costa esas medidas. Es esta dinastía, la de PNR, PRM, PRI, la fuente histórica de una cultura política y una tecnología paraelectoral que simulaban y formalizaban elecciones, a la vez que instituían gobiernos, en general mediocres, al servicio de una burguesía de Estado. Este escaparate sostuvo el omnipotente y clásico presidencialismo mexicano del siglo pasado, que en conjunto con la dinastía parapartidista y los gobernadorismos regionales dispuestos a imagen y semejanza de aquel, constituyeron el andamiaje del bloque dominante postcallista cardenista, que vivió su ocaso en la reciente vuelta de siglo y que, de cualquier manera o de todas maneras, es el responsable del desarrollo y subdesarrollo actual de México, para bien y para mal. En este devenir histórico del desarrollismo mexicano, en el que una etapa no termina de morir y una etapa no termina de nacer, el destino de iniciativas ciudadanas surgidas al margen del corporativismo estatal era desafortunado. Por ello hoy me permito honrar ante esta concurrencia la ejemplar vocación y conducta íntegras de Manuel Godina a lo largo de su incansable servicio a la ciudadanía, a la sociedad civil, a las instituciones públicas y al periodismo. No obstante, hablar de Manuel Godina es también reconocer su singular vocación y oficio de historiador. Sobre el libro. El libro que hoy aquí se presenta, aquí presentamos, y que tengo el privilegio de comentar, nos obsequia una forma de historiar, que consiste en entretejer una historia, la de Manuel Godina, con las historias de otros autores, complementándolas, integrándolas en una sola más amplia, haciéndolas conversar entre ellas, lo cual solo puede lograrse con el talento intelectual, la sensibilidad historiadora y el gran oficio periodístico que Manuel posee. En este libro nos ofrece una vista panorámica del México postcortesiano, enfocada a los 2 siglos de su vida nacional, mediante un repaso didáctico y enriquecedor que logra construir un parlamento entre autores que son autoridad académica de la historia mexicana. Al hacerlo así,
Manuel nos guía recorriendo la evolución política del movimiento independentista, presentándonos un gran óleo paisajista de las visiones y concepciones de sus principales personajes en sus distintos momentos de la insurgencia, de sus ideologías, intereses, motivaciones y confrontaciones internas, también de la relación entre los procesos sociopolíticos europeos y mexicanos, de las pasiones, las voluntades, las inconsistencias y defecciones, y las indispensables improvisaciones inexorables a cargo de los dirigentes independentistas. Asimismo, este recorrido histórico retrospectivo de la mano docta de Manuel nos permite apreciar cómo sus líderes fueron eslabonando ideas y estrategias, iniciativas y decisiones, documentos, proyectos y negociaciones que el motor intelectual independentista iba generando, esculpiendo, corrigiendo y perfeccionando en sus etapas y procesos sucesivos. Al hacerlo así, la historia que Manuel Godina Velasco nos ofrece en su obra 200 años de México independiente constituye una reafirmación académica y una confirmación intelectual, al menos para el de la voz, de que para entender la historia, entendida como un proceso socioespacial y dinámico, de escala global, local, territorial y de larga duración, es metodológicamente indispensable aprender, con H en medio, su desenvolvimiento y dinámica diarios, reconocer sus grandes transiciones y tendencias, y sobre todo, interpretar desde miras más altas el engranamiento y entretejimiento de las causas originales y sus resultados finales, lo que, en medio del largo y amplio proceso, incluye el eslabonamiento de microprocesos y la contribución de actores específicos. De esta manera, una reafirmación metodológica como esta que Manuel nos obsequia en su libro precisa de una aguda sensibilidad analítica para identificar microprocesos con grandes tendencias, correlacionándolos como partes distintas e independientes, pero igualmente complementarias de un mismo fenómeno. Es decir, una habilidad intelectual para simultáneamente realizar largos y cortos viajes y profundas y superficiales inmersiones en el objeto historiado, desde la dimensión abstracta hacia la concreta y viceversa, a través de la historiografía y con la ayuda sistémica de la economía política mexicana. Y al aprender de esta manera metodológica el objeto historiado, tal como Manuel nos lo cuenta en este libro, nos enseña que todo proceso histórico emerge de una circunstancia gestacional e irrumpe como una detonación destructiva, que se despliega continua y discontinua pero sucesiva, y que se torna creativa, retroalimentada por causas y luchas sociales, así como por heroínas y héroes convencidos y comprometidos, y que todo ello junto encarna procesos sistémicos de destrucción creativa, es decir, de construcción y reconstrucción social, de transformación cultural y de estructuración, desestructuración y reestructuración societales. En este sentido, la retrovisión y relectura de la historia que Manuel hace nos constata que los acontecimientos europeos que atentaban contra el reino español desde finales del siglo XVIII, así como los procesos novohispanos en paralelo, fueron, no cabe duda, proverbialmente entendidos y dirigidos por Hidalgo, la Corregidora y Morelos, en su acepción tanto destructiva como creativa, y que Morelos, continuó y redirigió en forma más focalizada y estratégica, abriendo la brecha histórica que permitió arribar hasta la dialéctica operación política final de Iturbide y Guerrero y la Constitución de 1824. Es decir,
lo que Manuel nos ofrece en su obra escrita y entre líneas y subyacente es una vista por el espejo retrovisor, que con nitidez nos muestra que las etapas de la detonación en el pueblo de Morelos, de la Junta de Zitácuaro, del Congreso de Anáhuac y sus sentimientos de la nación, y la Constitución de Apatzingán, así como el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, o también conocido como Plan de Independencia de la América Septentrional, de los Tratados de Córdoba, del Acta de Independencia, del Primer Imperio Mexicano, del Primer Congreso Constituyente y de la Constitución de 1824, constituyen en conjunto un mismo y continuo y sucesivo proceso histórico de creación social, pero inevitable e inexorablemente, algunos dirían y afortunadamente, destructivo, como ciclo histórico de reproducción de la construcción nacional mexicana. En síntesis, el buceo bibliográfico referido por Manuel en su libro, para hacer su relectura de estos 200 años, nos ofrece un claro paisaje de la sociedad mexicana polarizada del cambio de siglo proindependentista y de sus avatares para la procreación de la nación mexicana. Por ello, su lectura resulta, y parece pleonasmo decirlo, resulta atractiva, obligada y formativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo por esta reseña también tan puntual y sobre todo por dejarnos entrever esta amistad que tiene con el autor, con el escritor Manuel Godina, porque nos muestra también lo bonito que es cuando en esta amistad que se genera y este vínculo que se tiene con las personas, esta conexión, también está desde la parte de la admiración. Se nota que son amigos porque se admiran, se apoyan y también pues hacen sus críticas constructivas de este libro. Así que un fuerte aplauso para el rector y sus palabras. Decirles que el día de hoy también nos acompaña aquí en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, pues está con nosotros el señor Rogelio Rueda Preciado y el señor Rogelio Rueda Sánchez, para quien pido un fuerte aplauso. Notario, expresidente de Manzanillo, que mucho aportó a nuestro municipio. Y continuamos también con este evento. No importa, pues dicen que los últimos serán los primeros, y miren nada más, está en primera fila. Entonces, pues aquí está. Bueno, pues damos por concluido este evento y agradecemos mucho su presencia. Si alguien quiere adquirir un libro, aquí está Puesto y Dispuesto Chava Silva, para el que quiera adquirir un libro. Y aquí en la universidad, bueno, si permiten abrir el foro para preguntas, estamos aquí a la orden. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta? Adelante, Francisco. Yo felicitar a Corina, a Ramón Junior, y bueno, lo hago también porque tengo interés en recordarle al maestro una sugerencia que hace algunos meses le hice, con esa facilidad que tiene de escribir, con esa pasión, formular algo que hace muchos años, entiendo, se dio un decreto en donde Colima, su territorio terminaba hasta las Islas Socorro. Entonces no es el estado más chico, era el estado más grande. Pero se perdió porque no hicimos posesión de él. Entonces yo creo que es tiempo, con esa pasión que se tiene, que el maestro Godina pudiera argumentarnos o lograr hacer algún bosquejo de iniciativa para que los legisladores en su momento pudiéramos tener un decreto que le pudiéramos pedir al presidente y al Congreso Federal o al Senado, hacer que eso sea una realidad. Hoy que sí pudiéramos tener esa posesión y ese territorio
como es las Islas Socorro. Hoy son un patrimonio cultural de la humanidad, pero bueno, eso le daría mucha importancia más a Colima de la que tiene. Muchísimas gracias, felicidades. Agradecer a mi amigo Francisco Hueso su intervención. Efectivamente, eso lo comentamos en una visita que hicimos allá en los Asmoles a las instalaciones que tú diriges. Ocurre que en la época de Juárez, Benito Juárez promulgó un decreto y entonces en ese decreto dice que será parte del territorio colimense, pero siempre y cuando ahí se instaurara un centro de readaptación social. Y como no se ha hecho eso, por eso la Federación, respetando ese decreto que nadie ha modificado en 150 años, pero yo creo que es tiempo de retomar ese asunto. Aquí está una senadora, una diputada local, que se puede... no ocupamos un centro de readaptación social, ocupamos un centro para el estudio del cambio climático, de la ecología y del medio ambiente, porque es un tesoro lo que está alrededor de estas islas, que ya la UNESCO lo ha declarado patrimonio ecológico de la humanidad. Entonces yo creo que por ese lado se podría adelantar esa inquietud, esa encomienda que tú me hiciste en aquella ocasión y que la comparto contigo, y ahora pues hay que hacerla llegar a las instituciones legislativas correspondientes, ¿verdad? La misma Cámara, el Congreso local lo puede plantear allá y abonando o apoyándonos en esa declaratoria de tener un patrimonio ecológico y ambiental alrededor de estas islas, que son patrimonio de México y que los colimenses la consideramos como parte de nuestro territorio. Pero falta la parte de precisión jurídica para que esto se delimite, ¿verdad? Entonces, yo creo que es oportuno, y mi felicitación porque estás, si no quitas el dedo del renglón de eso, hay que hacerlo, Pancho. Adelante, muchas gracias. Ya tienen otra pregunta. Bueno, ya pusieron a trabajar aquí a la legisladora Diana. ¿Ahora? ¿Alguien más quiere tomar eso? A ver, Juan. ¿El presidente de Simán? Perdón. Sí, buenas tardes, profesor Manuel Godina, amigo de usted, aquí en Manzanillo, Ramón Casillas para servirle. Le mando un saludo afectuoso a nuestro amigo y hermano Héctor Lara. Bien, qué bueno, profesor Manuel, mire usted, reconocemos la semblanza somera que nos dio sobre su brillante libro, pero también tenemos conocimientos de la secundaria de que lo que inicialmente Iturbide y Guerrero firmaron fue el Plan de Iguala, y que en establecía todavía el planteamiento para que Fernando VII fuera el emperador del Imperio Mexicano o alguien de su dinastía. De la misma forma, profesor Manuel, y seguramente lo plantea en su libro, no lo dudo, pero quien primeramente juró, y primeramente la juró, y después rubricó la Constitución de 1857, fue don Ignacio Comonfort. Y tal vez nos pudiera hacer platicar de estos dos aspectos. Gracias. Sí, así es, ese pasaje así viene, efectivamente. Todavía en el acta de independencia se decía que iban a esperar a que Fernando VII o designara a alguien que viniera a representarlo en esta
nación que emergía. Pero afortunadamente la Constitución del 24 borró esos intentos, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionan. Gracias. Le cedemos el uso de la voz al presidente de ASIMAN, Roberto Nieto. Sí, buenas tardes. Bueno, no quiero dejar desapercibido que es una presentación muy especial, porque es la primera vez que escucho la importancia que se le da al autor sobre la obra que hace. Regularmente nos dan a conocer la obra, pero no quién la hizo, y creo que el sustento más importante de la obra es lo que comentó el doctor, de las vivencias, del quehacer, de la actividad profesional y social de Manuel Godina. Y es muy raro que también Manuel habló muy bien del aspecto del currículum tan importante y trascendente del doctor Ramón. Yo recuerdo por allá en el 94-95 que participó, creo, como candidato suplente a senador, algo así. Debió ser el titular, pero precisamente por la forma de pensar, pues tiene que estar a veces el técnico, el profesional, el experto, atrás del escritorio. Y el que está en la tribuna, pues se abre espacio para él nada más. Como presidente de ASIMAN, su servidor, maestro Luis Amparo Roberto Nieto, creo que debemos aprovechar esa capacidad, ese profesionalismo y la currícula que tiene en el tema de urbanización. No es posible, pero sí lo es, que tengamos un Manzanillo con 2 avenidas, ¿verdad? No es el tema exacto, pero se da la oportunidad, porque ahora sabemos la capacidad y la preparación que hay para poder dar opiniones que sirvan al puerto, que sirvan al Estado. En lo particular, hemos hecho nosotros algunos señalamientos como agrupación social, pero a veces ni siquiera se entiende lo que queremos decir. Y el que dice y dice y dice, lo dejan atrás. Y a veces lleva uno a algunos candidatos a ganar, y cuando ganan no se acuerdan de por qué lo siguió uno. No lo siguió por su cara bonita, sino por el proyecto que uno mismo les hizo a veces. Esa tarde no puede pasar desapercibida con tanto joven, que quizá el tema en estos días pudiera ser aburrido, pero no lo es por la forma que lo manejaron. La historia se repite. Los que enarbolaron el tema de la independencia de México, si volvieran a nacer, volverían a ver prácticamente lo mismo que está pasando con un México donde unos quieren que el país se supere y otros quieren que se quede como está, porque eso les beneficia. Yo felicito a todos, primero al autor, porque es su día. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar y leer sus libros, y creo que prácticamente él no pega, ¿cómo se dice? No copia y pega. Son vivencias muy bien documentadas. Y doctor, pues la verdad, hay mucho que hacer por Manzanillo, hay mucho que hacer por Colima. Yo sé que el encargo es de la universidad, pero la universidad es donde se da el conocimiento, se da la crítica, y es para bien del puerto. Gracias por invitarnos. Hay un buen grupo de ASIMAN aquí, a nuestro compañero Francisco también, y gracias por habernos invitado. Felicidades. También Rogelio Rueda, aquí está. Pero ya le dieron un aplauso. Es el decano. Y decana, ¿verdad, Rogelio? Gracias. Muchas gracias, don Roberto. Pues déjeme comentarle que no soy, lo saben quienes me conocen, y en la universidad nos estamos conociendo y ya lo saben, no soy partidario de las alabanzas, pero sé que los comentarios que usted hace, desde entonces no nos vemos, por cierto,
que los comentarios que usted hace son certeros y concretos sobre aquellos tiempos. Pero déjeme concretarme en mi comentario a decirle que para un servidor es muy importante que usted nos diga aquí, en esta ocasión, que hay mucho por hacer en Manzanillo, en la ciudad, en el puerto. Pero sobre todo, estoy seguro que mis compañeros, muchos o casi todos, muchos aquí presentes los directivos, los estudiantes destacadamente, los trabajadores, los profesores, los investigadores, que entre todos juntos constituyen un reservorio intelectual importante desaprovechado. Como decía en un principio, en la universidad, en estos 4 meses hemos venido teniendo intensas reuniones críticas y autocríticas sobre lo que somos. Y estamos desde hace un par de semanas saliendo a la ciudad a plantear qué es, o a dar a conocer qué es lo que traemos en plan para hacer. Y como usted mencionó a la ciudad y a la universidad, precisamente con lo que pretendemos es vincular más intensamente, más naturalmente las actividades de la universidad hacia la ciudad, hacia las comunidades, hacia el puerto, hacia la ciudadanía, hacia los sectores sociales. Pero tenemos que hacerlo de cero en adelante, porque reconocemos autocríticamente que antes no se hacía. Y no criticamos a nadie para atrás. Lo hecho atrás está bien hecho y solo queremos humildemente, pero con mucho entusiasmo, continuar el trabajo de los periodos anteriores de la universidad hacia donde se ha hecho poco o no se ha hecho y nos toca hacerlo nosotros. Entonces, allí estamos parados, qué bueno que lo comenta. Vamos, simplemente le agrego en términos muy específicos, estamos trabajando para crear una ingeniería en planeación urbana y administración portuaria que nos permita vincular estas dos problemáticas. El desorden urbano de la ciudad de Manzanillo con los desequilibrios evidentes que todos vemos todos los días y todas las noches es resultado paradójico del éxito económico del puerto. La Universidad Tecnológica de Manzanillo ha sido en su trabajo bien hecho, digamos, economicista en su aplicación, porque ha apostado y apostó bien a fortalecer, a nutrir con profesionistas formados aquí los procesos de trabajo del puerto, los mercados laborales para el puerto. Pero el puerto y las administraciones gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, si somos autocríticos y honestos, se han olvidado de la ciudad. Se han olvidado de los impactos negativos de los procesos económicos exitosos sobre el puerto, creando ciclos e impactos negativos sobre la ciudad. En eso estamos empeñados al crear esta ingeniería. Estamos trabajando para ello, no es fácil ni de un día para otro. Estamos trabajando para crear esta ingeniería en planeación urbana y administración portuaria que nos permitirá tratar de participar en esos procesos dolorosos para la ciudad y para los que vivimos aquí. Muchas gracias por el comentario. Por allá había otra persona que quería también hacer un comentario. Buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecerles la invitación. Me honra estar presente, ya que hemos tenido la fortuna de tener con anterioridad la presentación de otro de sus libros en la CIMAN. Y me es muy grato que usted sea una persona que estimule, que prometa a la juventud ese agrado por la lectura. He leído 2 libros de su autoría y la verdad es que es apasionante su forma de escribir. Ojalá muchos jóvenes que hoy están presentes y el hecho de que se hace presentación de un libro en una universidad tan importante, crezca esa cultura por la lectura. Gracias y felicidades.
Gracias. Nos da muchísimo gusto ver cómo esa presentación del libro se convirtió en un foro abierto para darnos cuenta de la importancia de los estudios del doctor, y yo sé que van a verse reflejados pronto en todo lo que requiere el puerto para su crecimiento. ¿Qué les parece si los invitamos a todos a que degusten de que nuestro director de aquí de la universidad tiene para todos unos bocadillos, unos canapés, unas bebidas exóticas, bueno, un montón de cosas muy, muy sabrosas para degustar? Muchas gracias por su presentación, por su presencia, y gracias maestro, gracias doctor.